Queridos hermanos que me escuchan, el Señor Jesús tiene un pueblo en la ancha faz de la tierra que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Gracias damos a Dios por el mensaje del tercer ángel. Gracias a Dios por el mensaje del cuarto ángel. Nuestra redención está pronto a suceder. Nuestro Señor Jesús está listo para venir. La pregunta es, ¿está usted listo? ¿Está usted lista para recibir al Señor Jesús en el aire? Gracias damos a Dios que nuestro Señor Jesús está haciendo ya los preparativos para regresar a esta tierra, a llevar a su pueblo fiel. Gracias damos a Dios por este mensaje que nos da a nosotros la seguridad de la salvación y la vida eterna. Es el mensaje del Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Gracias damos a Dios. Oremos. Querido Padre que está en el cielo, queremos saber más del cumplimiento de las profecías, porque queremos prepararnos para ese glorioso día de la venida, del regreso de nuestro Señor Jesús. Rogamos, Padre, que nos dirija en este estudio y por su pueblo en la ancha faz de la tierra, que nos preparemos para el pronto retorno de nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, vamos a ver dos cumplimientos proféticos y que tiene que ver con la unificación de todos los gobiernos y de todas las religiones bajo el estandarte de Roma. Vamos a ver el cumplimiento de estas dos grandes profecías sobre la observancia del domingo como día santo y sobre la inmortalidad del alma, que son los dos errores capitales que no se encuentran en la palabra de Dios. Usted puede buscarlo desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no va a encontrar de que una persona cuando muere todavía sigue viviendo. No va a encontrar nada. Es más, la palabra de Dios dice que los muertos nada saben, que su memoria es puesta en el olvido, que aún su amor y su odio fallecieron ya. La persona que murió dejó de existir. Como tampoco va a encontrar en la Biblia que el primer día de la semana es el día del Señor. No lo va a encontrar nunca, jamás. No va a encontrar que el primer día de la semana es el día de adorar, que es el día de Dios, que es el día santo. No va a encontrar nada de eso. Pero en la ley de Dios sí encontrará que el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios, que hay que descansarlo, reposarlo, santificarlo. Gracias damos a Dios por su palabra. Pues en esta ocasión, queridos hermanos, vamos a presentar esta palabra profética, esta palabra que vamos a estudiar sobre la falsa doctrina de la santidad del domingo y asimismo la falsa doctrina del espiritismo, que es la creencia de que las almas siguen vivas aún después de muertas. Dice en el libro El conflicto de los siglos, página 645. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. ¿Por qué? Porque fue Roma papal que cambió o que pensó en cambiar la ley de Dios, porque no la cambió en la palabra de Dios, en la Biblia está allí. No la cambió tampoco en el corazón del pueblo de Dios, que ha permanecido fiel por todos los siglos. Siempre ha habido un pueblo de Dios, un pueblo fiel.
desde Adán hasta la segunda venida del Señor Jesús. Siempre hay un pueblo de Dios, un pueblo que es fiel. Queridos hermanos, para que la ley dominical sea forzosa globalmente, para que el día domingo sea de adoración obligatoria, para que eso suceda, debe haber la unión de fuerzas, la unión de lo político con lo religioso, la unión de la religión y el Estado, la Iglesia y el Estado, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Y eso mismo es lo que está aconteciendo en nuestros días. La imagen de la bestia, como ya lo hemos mencionado en los últimos dos temas, se está formando en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Mire qué noticia la que ha acontecido ayer mismo. Dice, el Papa Leo le dice a los políticos franceses que no pueden separar la fe de sus deberes. ¿Qué le está diciendo a Francia? Fue Francia la que siempre coronó al papado, que siempre estuvo detrás de la corona papal, tanto para darle la gloria, la autoridad, el poder, como para quitárselo durante la Revolución Francesa. Fue Francia. Y ahora mismo esto es profético, pues que el Papa León ha convocado a los políticos de una diócesis en Francia, una diócesis con su obispo. Hicieron una excursión al Vaticano y en esa reunión del Vaticano, el Papa Leo les ha dicho que no pueden separar la Iglesia de la política y viceversa. No pueden separar su fe de los deberes civiles. Es decir, que la religión y el gobierno o el Estado deben de trabajar juntas para decretar leyes, para trabajar en el ámbito político como en el ámbito religioso en conjunto. Que no debe de haber una separación de las creencias y de la política. ¿Qué nos dice todo esto? Que ya está alistándose la plataforma global para que la ley de adoración en domingo sea forzosa por los gobiernos de todo el mundo. Dice la noticia, el Papa invita a los políticos a trabajar por un mundo más impregnado del Evangelio. Imagínense lo que está sucediendo, queridos hermanos. Si hemos visto el cumplimiento profético en Estados Unidos, ahora vemos que esto está cobrando más potencia con la elección de este nuevo Papa. Dice, León XIV recibe en audiencia a una delegación de representantes políticos y personalidades civiles procedentes de Francia y pone en guardia contra una laicidad a veces malentendida y contra las colonizaciones ideológicas. Imagínense, tiene que haber una mentalidad globalista, global, no localizada como en una arquidiócesis. Está hablándole al mundo, está hablándole a todo el planeta, queridos hermanos. Y no solamente le está diciendo esto a los políticos católicos, esto es para que lo entienda todo el mundo, que el papado está cobrando ya toda la autoridad de regreso, está sanando la herida. En Apocalipsis 13, versículo 12, habla de la segunda bestia,
que apoya a la primera bestia, los Estados Unidos, dándole todo el apoyo a la primera bestia. Y no solo eso, mandando forzosamente, obligatoriamente, que todo el mundo adore a la primera bestia, a Roma papal. ¿Cómo? Santificando el día espurio, el día primero de la semana. En Apocalipsis 13:12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esto, queridos hermanos, está preparándose. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús viene pronto. El que manda es Dios. Dios pone las reglas y Dios ordena qué es lo que ha de acontecer en estos últimos días y de qué manera y cuándo. Dice la palabra de Dios, el conflicto de los siglos, página 496. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. La religión va a dominar sobre los gobiernos. Ya hemos visto ejemplos de lo que está aconteciendo en algunos países latinoamericanos. Mire esta fotografía, si no dice mucho, es acerca de adoración. Y aquí está la segunda bestia unificando a la religión con la política. ¿Se acuerdan qué es lo que aconteció cuando el Donald Trump formuló que la separación de la Iglesia y el Estado deben de permanecer juntas, que ya no debe de haber separación, que la separación debe de destruirse? Ese muro que separa a la Iglesia y el Estado debe ser destruido. Y estableció la Comisión de Libertad Religiosa para que trabaje en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos. Y ahora esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Roma papal siempre ha sido la unión de Iglesia y Estado, pues que recibió la corona del mismo emperador, de los emperadores. El Imperio Romano no fue destruido, sino traspasado. Por eso al Papa se le llama el sumo pontífice, que era el título que se le otorgaba al emperador romano. Así que la bestia primera ha sido siempre unión de Iglesia y Estado. Y la segunda bestia, los Estados Unidos, está en pleno cumplimiento de formar la imagen de la bestia, unión de Iglesia y Estado. Nos dice esta noticia de Advent Messenger. El Papa Leo pide a los políticos católicos a aplicar sus creencias religiosas cuando las leyes de redacción, insistiendo en que la fe y la política no se pueden separar. Así que, queridos hermanos, esto es lo que ha sucedido. En el día de ayer, dice, quizás la declaración más notable es cuando el Papa Leo les dice a los políticos católicos que profundicen su comprensión de la doctrina y luego que lo pongan en práctica en el ejercicio de sus funciones y en la redacción de las leyes. Mire qué interesante esta noticia. Luego dice, está fusionando directamente los procesos legislativos del Estado con la aplicación de la enseñanza católica. En otras palabras, el Papa Leo
quiere que la doctrina católica sirva como plan de ley y orden, y no solamente para Francia, sino para el mundo entero. Mire que en estos días ha sucedido una gran convocatoria para miles de personas, miles de líderes religiosos y también políticos. ¿Y qué es lo que nos dice aquí esta noticia? Esta noticia viene desde Suecia, Escandinavia, queridos hermanos, Escandinavia. Luego dice, patriarca ecuménico, los cristianos deben rechazar la guerra como una necesidad política y nacional. ¿Quién lo está diciendo? Uno de los máximos líderes, el máximo líder de la religión ortodoxa, el patriarca ecuménico Bartolomeo. Dice, el patriarca ecuménico Bartolomeo entregó un poderoso llamado a la reconciliación. ¿Qué cosa? A la reconciliación global. ¿Y la unidad de qué? La unidad cristiana. Durante su homilía en la celebración ecuménica en Fidelafjälkyrkan, en Estocolmo, esto es en Suecia, el 22 de agosto del 2025. Esto sucedió el 22 de agosto. Se celebró con una misa en varias catedrales, incluyendo una de las catedrales luteranas. Dice, el patriarca ecuménico reflexionó sobre la historia del movimiento ecuménico y desafió a los líderes cristianos a enfrentar la violencia, la división y la destrucción ambiental que amenaza la humanidad de hoy. Queridos hermanos, tiempo es para despertar. Esto es sobre la ley de adoración en día domingo, eliminando toda división y violencia de índole, ya sea ideológica o social o religiosa o política. Eliminar toda división. Está llamando a la unidad. ¿Para qué? Para cuidar el planeta en contra de la destrucción ambiental. Mire qué noticias nos dice: Gobierno de México reconoce el papel de la Iglesia Católica en la construcción de la paz. Gobierno de México reconoce. ¿Qué es esto? Es un honor, es un halago, no solamente un elogio. Está reconociendo oficialmente el trabajo de la religión católica en México. Autoridades del gobierno de México sostuvieron el pasado 4 de agosto un encuentro con representantes de diversas asociaciones religiosas, entre ellas la Iglesia Católica, en el que se les hizo un llamado a continuar colaborando activamente a la construcción de la paz en el país. Es un llamado para que la Iglesia Católica siga trabajando con los diversos organismos, ya sea privados o públicos, para lograr la paz. Nos dice también esta noticia que viene desde Colombia. Ministro Armando Benedetti se reunió con la Iglesia Católica y luego dijo, este país necesita sanar y la reconciliación no se decreta, se construye. Interesante, porque la ley de adoración en domingo, que es lo que ellos están empujando detrás de las cortinas, por debajo de agua,
Ellos están planificando un decreto, pero están diciendo que no se decreta, sino que se construye. Y luego, ¿qué es lo que dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti? Que se reunió con la Iglesia Católica, representada por Monseñor Francisco Javier Munera, arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. ¿Qué es lo que dijo el ministro? ¿Queremos qué? ¿Quiénes queremos? El gobierno de Colombia. Queremos que las instituciones religiosas, y en este caso la Iglesia Católica, estén plenamente integradas en los procesos sociales, en las obras, sus escuelas, sus visiones, sus acompañamientos psicosociales, su trabajo en la ruralidad, que sean reconocidas y articuladas como parte del esfuerzo común, el esfuerzo del gobierno, un esfuerzo común entre Iglesia y Estado. Y luego dice, por construir un país con más justicia, más inclusión y más paz. Queridos hermanos, nosotros esperábamos de que muy pronto la primera bestia, Roma papal, sería declarada con todo el poder y que la herida mortal fue sanada y que se iba a publicar y se iba a dar a la luz que ya la herida fue sanada y que ya los reyes de la tierra ya le dieron todo el poder. Pero queridos hermanos, lo estamos viendo noticia tras noticia que le están dando ya el poder, pero lo están haciendo de una manera que parece no alarmar a nadie, porque no le están dando ese trompetazo para despertar al mundo. Queridos hermanos, no quieren causar un alboroto. No quieren específicamente Satanás no quiere que el pueblo de Dios se despierte y se prepare. Que todo los tome a ellos, a los que no se quieren estar preparando, que los tome como ladrón en la noche. Todo, incluyendo la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Mire qué nos dice esta noticia. Orando por la paz, el Papa alienta a la gente a mirar ¿a quién? A mirar a María con esperanza. Queridos hermanos, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en respecto a la comunicación con las personas que ya murieron. Pero es que la paz por el mundo es mirando no a Jesús, sino a María. Dice noticia tras noticia. Dice Italia, CNS, María, sí, a Dios. ¿Qué está diciendo acá? Está igualando a María con Dios, como que María es Dios. Y luego dice a la vida y al amor. Continúa en los mártires de nuestro tiempo. Plegaria a María. La misa, dice, la misa y la oración se llevaron a cabo horas antes de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, tuviesen previsto reunirse en Alaska para hablar sobre los pasos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Mire qué interesante. La primera bestia, actuando como un asesor, y no solamente eso, actuando como un mediador entre Rusia y Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos, acuérdense de esto, cómo Rusia y Estados Unidos estuvieron en una guerra fría y muchos países del mundo fueron convertidos en países comunistas.
mientras que otros seguían el capitalismo de los Estados Unidos. Ahora se hace misa para Estados Unidos y para Rusia, incluyendo Ucrania. Se hace misa y se invoca a María. La palabra de Dios nos dice que no hay otro mediador, sino solamente Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Redentor. Querido hermano que me escucha, si usted pertenece a cualquier otra iglesia, incluyendo la religión católica, Dios lo llama, querido hermano, querida hermana, porque usted es pueblo de Dios, que está buscando la verdad, y la verdad se halla en la Biblia, en la palabra de Dios. La Biblia que fue quemada por el papado durante la edad medieval, la edad del oscurantismo, el feudalismo. La palabra de Dios que fue destruida, pero que sobrevive y la tenemos en nuestros días, nos dice así. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Queridos hermanos, ¿dónde quedan todos aquellos muertos que hacen creer al mundo que están en el cielo? Incluyendo San Agustín, incluyendo todos esos supuestos santos, San Antonio, Santa Lucía, María, San José, todos esos hombres que los hacen creer que están en el cielo. La palabra de Dios dice que no hay otro mediador. ¿Cuánta gente le reza a los ídolos? Le reza a los espíritus de los muertos. ¿Por qué? Porque no han entendido la palabra de Dios, que no hay otro mediador. No hay otra mediadora entre Dios y los hombres, no hay otro. ¿Cómo no pueden entender, queridos hermanos? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, a Él sea la gloria. A nuestro Señor Jesús sea toda la honra y toda la gloria. Primera de Timoteo, capítulo 2, 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién murió por nosotros? Él es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, queridos hermanos, el rezo a los muertos es abominación, así lo dice Deuteronomios del 18 del versículo 10 en adelante, capítulo 18, versículos 10. Dice así, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílago, ni hechicero. Deuteronomio 18:11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ni quien consulte a los muertos, queridos hermanos. Cuando alguien se arrodilla a invocar los espíritus de los muertos, que les han hecho creer que son los espíritus de los santos, y les han hecho creer que están en el cielo, no se están comunicando con personas que fueron, por ejemplo, María, que fue una mujer justa, recta, delante de Dios, pero no se están comunicando con María, se están comunicando con espíritus de los muertos. La palabra de Dios dice, no se halle en tu pueblo quien consulte a los muertos. La oración es consulta a los muertos. La oración a esos supuestos santos es consulta a los muertos. Y no solamente es una oración, es un rezo, que no es ni siquiera una oración.
Y luego dice Deuteronomio 18:12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Queridos hermanos, mire qué noticia. Dice, obispo de Nebraska pide oraciones a María antes de la reunión de Trump y Putin en la fiesta de la Asunción. La palabra de Dios es bien clara, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Pero aquí el obispo católico de Nebraska pide oraciones a María. Está pidiendo que María sea intercesora, que haga oraciones María por Putin y por Donald Trump. Luego dice en un artículo del 13 de agosto, el obispo Conley señaló que la cumbre tendrá lugar en la solemnidad de la ascensión, y los describió como una esperanza de avanzar hacia un asentamiento pacífico en Ucrania. ¿Cuándo se llevó a cabo esta reunión de Donald Trump y Putin? En el día de la supuesta Asunción. Asunción es que le llaman de que María fue levantada, fue llevada al cielo. ¿Eso es bíblico, queridos hermanos? Esa es la pregunta. ¿Es bíblico esto de que María fue llevada al cielo, que ascendió al cielo? Porque a esto le llaman Asunción. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién subió al cielo? Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo. En Hechos 2:29 dice claramente, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo acá? Que los huesos de David todavía están aquí, en esta tierra. En esta tierra. Murió y fue sepultado. Esto es el gran rey David, que fue profeta también en sus profecías. Sus salmos son proféticos. Hechos 2:34 dice, porque David no subió a los cielos. Mire qué importante. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hechos 2:35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué? Porque David va a resucitar en la resurrección de los justos. Y el último enemigo que estará puesto al estrado de los pies del Señor Jesús es la muerte. Así nos dice en 1 Corintios 15:25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Queridos hermanos, porque el Señor Jesús ha resucitado, tenemos la certeza de la salvación y de la resurrección primera, la resurrección de los justos. Pero, queridos hermanos, esta religión global, mundial, está unificándose por medio de la creencia de que usted puede invocar a las personas supuestas justas, supuestas buenas, y que las puede invocar en su ayuda, pidiéndoles auxilio, pidiéndoles consejo. Eso se llama el error capital de la inmortalidad del alma.
Según la palabra de Dios, el único que es inmortal es Dios. No hay otro. No hay otro que sea inmortal. El único que es inmortal es Dios. Y a los que Dios ha creado, Dios les otorga inmortalidad. Pero, queridos hermanos, cuando una persona fallece, la palabra de Dios dice que queda como durmiendo en el sepulcro hasta el día de la resurrección. No va derecho al cielo. Pero para unificar las religiones, tiene que ser por medio de esta doctrina. Porque la mayoría de las religiones, estamos hablando de la mayoría en el planeta Tierra, creen en la supuesta inmortalidad del alma, que cuando una persona muere, sigue consciente, que su espíritu sigue deambulando por el mundo y aún por el universo y quién sabe dónde más. Dice esta noticia: unidos en la fe y la acción, la Iglesia Global reza juntos. Esta fue la gran cumbre interreligiosa en Suecia. Dice, durante una celebración ecuménica especial en Filadelfia, en Suecia, el 22 de agosto, los líderes religiosos de todo el mundo se unieron para conmemorar la historia del movimiento ecuménico y trazar un futuro con una unidad y una acción aún más profundas. Mis queridos hermanos, esto es lo que sucedió durante la semana de la Asunción de la María, de la Asunción de María. Esto está unificando a las religiones. Ya vamos a ver cómo, para que el día domingo sea de adoración, las religiones también van a venerar a María. Y eso por parte de gobierno y por parte de la religión católica. Nos dice el Vaticano León XIV, el 22 de agosto, jornada de ayuno y oración por la paz en Ucrania y Tierra Santa. Pero no es eso. Es día convocatorio para todas las religiones cristianas, las denominaciones cristianas y el catolicismo, para que hagan ayuno y oración en el día de la Asunción de María. Mire qué organizado lo tienen. El mismo día que Donald Trump y Putin se congregaban y que le hicieron misa en todos los continentes para esa reunión de diálogo por la paz en Ucrania. Nos dice la noticia, el Papa Leo XIV reza por la paz a medida que se pone en marcha la cumbre de Rusia de los Estados Unidos y los Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania. Pero, queridos hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios en relación a la idolatría, los ídolos? Nos dice, he aquí todos son vanidad, hablando de los hombres vanos, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundadas. Pero en inglés, esas imágenes de fundición no se le llama solamente vanidad, se le llama confusión, así como está en el libro de Isaías 41:29, en la versión King James, que nos dice que las imágenes son viento y confusión. Por eso a la primera bestia también se le llama la Babilonia la Grande, la gran ramera, la madre de todas las abominaciones del mundo. Nos dice el titular, el viernes el Papa Leo XIV reza por la paz a medida que se pone en marcha la cumbre
de Rusia y los Estados Unidos. Dice, el viernes, Leo recordó que el día de la fiesta del 15 de agosto fue dedicado a la Virgen María y fue declarado un dogma por el Papa Pío XII en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está el patriarca ecuménico que exige la paz antes de la reunión de Donald Trump con Putin en Alaska. ¿Qué dijo? El patriarca ecuménico Bartolomeo ha hecho un llamamiento sincero para la paz global en la víspera de la reunión programada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska. Con razón, queridos hermanos, esta clase de paz no es sino espiritismo que une a las religiones bajo el espiritismo, la comunicación con los muertos. Por tanto, nos dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando nosotros leemos este mensaje, pareciera ser un mensaje duro, pero queridos hermanos, la paz global es una paz en contra de los mandamientos de Dios. Es una paz como resultado, como el fruto de la unificación de todas las religiones, rezándole a los muertos, rezándole a María, para traer la paz sobre la tierra. Por eso dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nos dice el titular, la Alianza Evangélica Europea invita a los cristianos a unirse en oración por Ucrania. Pero queridos hermanos, esto se llama Babilonia ha caído Babilonia, porque es el mismo llamamiento de las religiones, es el mismo llamamiento de la primera bestia. Dice la Alianza Evangélica Europea, por sus siglas en inglés, hace un llamado a las iglesias y los cristianos de toda Europa para que se unan en un día internacional de oración por Ucrania. ¿Qué día es ese? El domingo 24 de agosto de 2025, coincidiendo con el día de la independencia del país. Qué interesante cómo lo tienen todo bien trazado. El día de la independencia de Ucrania, el día 24, el día domingo, día de adoración europeo y mundial, el día que el Papa santificó para hacer misa para esta cumbre de paz. Y mire qué importante, porque al siguiente día hubo una celebración en la capital de Ucrania. Dice, al siguiente día del Día Internacional de Oración, se celebró en Kyiv el Desayuno Nacional de Oración, que reunió a políticos, altos funcionarios ucranianos, amigos internacionales de Ucrania, líderes religiosos, personal militar, capellanes, familias de héroes caídos, así como organizaciones benéficas y líderes juveniles. Queridos hermanos, cada país del mundo está avanzando en formar o formular
la imagen de la bestia. Aquí tenemos todo lo que es líderes de gobierno, políticos y líderes religiosos juntos, trabajando para traer la última gran crisis sobre la tierra, la crisis de la marca de la bestia. Nos dice el titular: patriarca ecuménico en la Catedral de Uppsala, en Suecia, apelación ecuménica para la paz y la unidad. Que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Y aquí hay un llamamiento ecuménico mundial desde Suecia, Escandinavia, por la paz y la unidad. Dice, un servicio de tiempo para la paz de Dios. En la Catedral de Uppsala, en Suecia, el 24 de agosto, reunió a voces ecuménicas en una conmemoración de 100 años desde el servicio de clausura de la reunión de vida y trabajo en Estocolmo en 1925, dirigido por el entonces arcero Nathan Söderblom. ¿Qué sucedió en 1925? Se estableció este movimiento ecuménico, la unión de las religiones, de las iglesias. ¿Por qué causa? Por una guerra, la Primera Guerra Mundial. Miren si Satanás no se las sabe todas. Para el control de este planeta, para lo que ahora vemos surgir como la ley dominical, ya hacía 100 años se estaba planificando esto en Suecia, que fue un 24 de agosto. Mire cómo tienen todo bien trazado. ¿Para qué? Para traer la última gran crisis, el último gran confrontamiento, la gran lucha entre el bien y el mal. Hay un pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dice, en 1925, el tema de la reunión de Estocolmo y el servicio en Uppsala fue que la unidad de la iglesia es por el bien del mundo. Mire qué importante, por la unidad y el bien del mundo. Lo que sucede en alguna región es un ejemplo para que todos los países del mundo lo sigan. Y el llamamiento es que todos deben de acatar las leyes, los decretos religiosos y gubernamentales mundiales. Ese es el plan. Mis queridos hermanos, hay un mensaje grande que el mundo debe de conocer y está en Apocalipsis 18, versículos del 2 al 4. Y clamó con gran voz, este es un ángel que desciende del cielo con potente voz, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este es un mensaje urgente, queridos hermanos, porque es lo que está sucediendo ahora mismo. Apocalipsis 18:3 dice, porque todas las naciones, ¿cuántas? Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este es un mensaje para el pueblo de Dios. Salir de la gran Babilonia. Pero la política y la religión se están uniendo. El papado ha hecho el llamamiento
de que los políticos deben decretar leyes religiosas. Leyes religiosas. Ese es el llamamiento del papado a los políticos de Francia para que lo entienda el mundo entero. Que la religión católica manda ya a los políticos a seguir en adoración a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí el vicepresidente está celebrando con los líderes católicos la misa. El celebrante, un cura católico en el aeropuerto militar, celebrando la misa. Y luego la palabra de Dios nos dice que esto es una abominación. ¿Por qué? Porque es una afrenta contra el plan de salvación, es una afrenta contra el Señor Jesús. A la misa le llaman el sacrificio de la misa, en el cual el Alter Christus, el anticristo, eso quiere decir Alter Christus, ese es el voto que hacen los curas católicos cuando son ordenados al ministerio de curas. Se le llama Alter Christus, con el poder de crear a Dios mismo. Eso es una abominación, porque en cada misa se hace un sacrificio y ellos dicen que en vida están sacrificando a Cristo una y otra vez. ¿Cuántas veces en el día? Una blasfemia contra Dios. En Hebreos 9:28 dice que Cristo fue sacrificado una sola vez. Pero el sacrificio de la misa, del Alter Christus, del anticristo, es para burlarse del Señor Jesús. Es una burla, es una blasfemia. Por eso la palabra de Dios llama a su pueblo: salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas. En Hebreos 9:28 nos dice claramente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cuántas veces fue ofrecido? Una sola vez. Esto sería para todo católico que sepa que el sacrificio de la misa es una afrenta y una blasfemia contra la palabra de Dios y contra el Señor Jesús mismo. El Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Querido hermano, ¿usted quiere ser salvado? Querida hermana, ¿usted espera al Señor Jesús? El Señor Jesús viene pronto para salvar a los que le esperan. Pero no tenga nada que ver con el sacrificio de la misa. Es una blasfemia contra Dios. En el libro El conflicto de los siglos, página 200, habla de la historia de Martín Lutero, el gran reformador alemán. En Wittenberg, Alemania, dice: pronto se supo por todo Wittenberg que Lutero había vuelto y que iba a predicar. El pueblo acudió de todas partes al punto que no podía caber en la iglesia. Y parte de la predicación de Martín Lutero fue sobre la misa, el sacrificio de la misa. El supuesto sacrificio, porque no es un sacrificio. Dice: la misa es una cosa mala. Dios se opone a ella. Debería abolirse y yo desearía que en su lugar se estableciese en todas partes la Santa Cena del Evangelio. Esas son las palabras de Martín Lutero, pero ahora la religión luterana
va en pos de la primera bestia, celebrando con el catolicismo la misa. Dice a continuación en el conflicto de los siglos: pero no apartéis de ella a nadie, no apartéis de la misa a nadie por la fuerza. Debemos dejar el asunto en las manos de Dios. Martín Lutero se oponía al fanatismo, a la persecución, se oponía a la fuerza de hacer forzosamente, querer hacer forzosamente la adoración. Nos dice el titular: el patriarca ecuménico continúa la visita histórica a Estocolmo con reuniones y eventos de alto nivel. Y yo quiero hacer un hincapié. Suecia fue el único país que apoyó a Alemania en contra de las fuerzas militares papales europeas que querían extirpar por completo la reforma protestante en Alemania. Y porque Suecia se unió, Alemania tuvo la fuerza para contender contra los ejércitos del papado. Y por eso la reforma protestante, por el poder y la bendición de Dios y el apoyo de este país, se llevó a cabo y permaneció la reforma protestante. Y qué interesante que en Suecia se está llevando a cabo esta cumbre interreligiosa en los mismos días en que el catolicismo celebra a María, como la asunción de María al cielo, entre otras cosas. Y las misas. Y queridos hermanos, Suecia, que se ha destacado por ser luterana, ahora está yendo en pos de la bestia. Dice: el patriarca Bartolomeo también presidió y habló en un servicio ecuménico solemne celebrado en la histórica catedral luterana de Estocolmo. Al servicio asistieron ¿quiénes? El rey y la reina de Suecia, el primer ministro, representantes de varias iglesias y denominaciones cristianas, así como una gran congregación de fieles. Esto se llama unión de iglesia y Estado, unión de la religión con el gobierno. Luego dice: nunca, continuó el patriarca ecuménico, se ha necesitado la voz de un cristianismo unido más que hoy. ¿Por qué? Porque están preparando la plataforma mundial de la marca de la bestia, de hacer forzosa la adoración en día domingo. Y ya vamos a ver qué noticias están sucediendo en otras religiones en relación a las adoraciones católicas. Dice: la paz está integral e inseparablemente asociada a la coexistencia de todas las personas, y la supervivencia de nuestro planeta se refleja en la forma en que nos tratamos y la forma en que tratamos el entorno natural. Esto tiene que ver con las leyes de adoración en domingo, celebración de la Eucaristía, para proteger el medio ambiente en contra del cambio climático. Ese es el plan. Por eso está diciendo el patriarca ecuménico Bartolomeo que hoy más que nunca se necesita la unificación, la unidad de las religiones, empezando por las religiones denominacionales cristianas. Y el Papa también hizo el mismo llamado. El Papa se une al llamado de los patriarcas
de Jerusalén a la paz en Gaza. El Papa concluyó su apelación invocando ¿a qué? A los espíritus de los muertos. Concluyó su apelación invocando a la Santísima Virgen María para rezar por la paz. Y luego dijo, imploramos a María, Reina de la Paz. En el catolicismo, cuando rezan el rosario, lo rezan diciendo a María que es la Reina del cielo. Esta es una frase antigua, antiquísima, y que era una abominación, pues era adoración y celebración a un ídolo que le llamaban la Reina del cielo. Y aquí el Papa Leo implora a María como Reina de la Paz, fuente de consolación y esperanza. Estas son blasfemias, queridos hermanos. Estas son blasfemias. Y luego dice que su intercesión, esto es otra blasfemia. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres, excepto lo que dice el anticristo, que la intercesión de María obtiene la reconciliación y la paz. Mis queridos hermanos, lo que estamos por ver es una unificación y una paz en contra de los mandamientos de Dios, una paz que es abominación y blasfemia contra Dios, una paz que engaña a todo el mundo. Es una paz falsa. ¿Por qué motivos también es una paz falsa? No solamente porque es invocación a los espíritus de los muertos, sino porque es una paz creada por las guerras que ellos mismos han ideado y planeado y ejecutado. Eso es. Mire lo que dice la palabra de Dios, que la reina del cielo es una idolatría. Es idolátrica esta creencia, este dogma. Jeremías 7:18 dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a la ira. Esto de honrar o venerar la reina del cielo es abominación, es idolatría. Jeremías 7:19 dice, ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Una vez más la palabra confusión. ¿Por qué? Porque Babilonia significa eso, confusión. Y la veneración de la reina del cielo es idolatría y es confusión. Mire qué importante que hay personas que aún no teniendo toda la verdad, hablan en contra de las uniones ecuménicas con Roma que están llevando a cabo por medio de los diferentes pastores, líderes protestantes, evangélicos y cristianos. Pues aquí hay un pastor que se llama John Amanchufku, que acusó a Rick Warren. Este Rick Warren es el autor de estos libros de una vida con propósito, una iglesia con propósito y todo eso. Que muchos hermanos cayeron en el error de comprar esos libros, que son libros espiritistas, que tienen los dogmas del catolicismo dentro de su literatura, de su escritura. Este Rick Warren ha rezado junto con los obispos, con los cardenales, ha visitado estas reuniones ecuménicas,
ha celebrado la misa, ha rezado el rosario. Y aquí este pastor John Amanchufbu lo acusó de estar impulsando la alianza peligrosa con el catolicismo. Y dice esto es traición espiritual. El pastor John Amanchufbu acusó al fundador de la iglesia Saddleback, Rick Warren. Esta iglesia Saddleback es una iglesia de miles y miles de personas bautistas. Es una iglesia bautista. Y dice, este hombre, Rick Warren, está alentando a los evangélicos a unirse con la Iglesia Católica Romana, un acto que describió como traición espiritual. Una vez más, Rick Warren está haciendo lo que mejor hace. Se compromete con la verdad de las Escrituras y el Evangelio, dijo Amanchufbu durante un puesto de lunes, durante un video o una transmisión en YouTube titulada La peligrosa alianza de Rick Warren con Roma, unidad sin verdad. Warren también le dijo en una entrevista de televisión a EWTN que después de que su hijo murió por suicidio en el año 2013, se consoló con la correa de la Divina Misericordia, que Amanchufbu señaló involucra el rosario y las recitaciones de la Ave María. Luego dice, ¿cómo pueden dos caminar juntos excepto que se estén de acuerdo? Dijo Amanchufbu. Reza. Warren dijo, hablando acerca de Warren, reza sobre la Divina Misericordia, que es una oración repetitiva basada en el rosario, arraigada en la tradición católica, invocando a María y a los santos. Luego dijo, ninguna denominación única puede completar la Gran Comisión por su cuenta. ¿Cómo funciona eso?, preguntó el pastor John. Esto es lo que se le llama Babilonia ha caído Babilonia. Mis queridos hermanos, muchas cosas han de suceder en estos últimos días. Están preparando la plataforma para la adoración en domingo. Ya veremos esas noticias. Dice, los líderes cristianos están llamados a ayudar al mundo a encontrar la paz, la reconciliación, dijo el Papa. Y luego dice, creemos que la unidad de Cristo será para su iglesia y debe ser visible, y que tal unidad crece a través del diálogo teológico, la adoración en común cuando sea posible. Queridos hermanos, ustedes escucharon lo que acaba de leerse en este titular. El Papa Leo XIV se dirigió por medio de un video a los líderes de las religiones del mundo que se congregaban en Estocolmo, en Suecia, y les está haciendo un llamado a la unidad visible de las religiones, de las iglesias cristianas. ¿Y qué más? A la adoración en común. Queridos hermanos, todas las iglesias cristianas que se dicen ser evangélicas adoran en el día domingo. Esto las unifica con Roma. Hay un puente que une a Roma papal con las iglesias que no quisieron avanzar en el descubrimiento de las verdades bíblicas, que no quisieron avanzar en la reforma protestante, que se estancaron como aguas estancadas.
como el lodo cenagoso seco. Queridos hermanos, el Papa está llamando a la adoración en común. Ahora veamos que esto tiene que ver con la adoración en día domingo. Y la apelación no es solamente a los líderes religiosos, es a los gobiernos de todo el mundo. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Y aquí van todas las religiones del mundo. Mire lo que ha sucedido en Indonesia. Dice, los musulmanes se unen a los cristianos para el popular festival mariano en Indonesia. Los musulmanes se unieron a los católicos en procesiones y compartieron oraciones para celebrar un festival religioso, cultural, dedicado a la Santísima Virgen María en la isla de Flores, de mayoría cristiana en Indonesia. Mire si no las tienen bien organizadas para tratar el asunto de la discriminación interreligiosa, para tratar el asunto del fanatismo y persecuciones religiosas, para tratar el asunto de la libertad de religión en el mundo entero. Están haciendo planes los gobiernos, porque este es un plan de los gobiernos, de que las religiones celebren y adoren juntas y que aún participen en las tradiciones y en los diferentes ritos de las religiones, incluyendo la católica. Todo por el motivo de que el día domingo sea día de adoración. Nos dice, en una nueva misa, el Papa reza por la conversión de aquellos que se resisten a la acción climática. Una nueva misa, una nueva ceremonia que es blasfemia. Una nueva misa para el cambio climático, para la acción climática. Y reza a María para la conversión de aquellos que se resisten a una acción en conjunto, acción climática. Mis queridos hermanos, aquí estamos escuchando y viendo el cumplimiento profético y la manera en que está editada las noticias es para que el que quiera entender, entienda, que el que lee, entienda que esta es una acción en conjunto en pro del día domingo como día de descanso y de adoración. Mire lo que dice esta noticia. Los activistas climáticos en Kenia, en África, se reunieron en una reunión interreligiosa de oración. Y estas oraciones eran ¿para qué? Para la expansión del movimiento de líquidos fósiles, de petróleo fósil en África. Pero mire qué interesante lo que sucedió, porque sucedió también el mismo 24 de agosto, que es cuando se estaba celebrando esa cumbre ecuménica interreligiosa en Estocolmo. Más de 1,000 religiosos, más de 1,000 líderes religiosos. Pues esto sucedió en Kenia, dicen los activistas climáticos y los líderes de la fe de toda África
se reunieron en la capital de Kenia, Nairobi, el domingo 24 de agosto para una sesión de oración interreligiosa para impulsar el fin de la expansión fósil en el segundo continente más grande del mundo. ¿Qué día lo hicieron? Día domingo 24 de agosto. Imagínense cuando ya sea por decreto, cuando ya sea por ley obligatoria, de que todos, aún los que guardan el día sábado, tienen que unirse en día domingo para la oración ecuménica. ¿Qué va a pasar con los hermanos? ¿Se mantendrán fieles de parte de Dios o recibirán la marca de la bestia? Mire esta otra noticia de hace 2 días. Esta noticia dice así: Stand Up Sunday, ponte de pie domingo. Así es, así es esta organización y esta celebración que le denominan ponte de pie domingo, Stand Up Sunday. Esto a llevarse a cabo cuando el 7 de septiembre. Una coalición interreligiosa nacional para pedir el fin del antisemitismo y todo el odio basado en la fe. Este es un llamamiento para que el día domingo sea día de adoración en contra del antisemitismo y en contra de las polémicas por causa de la religión. ¿Dónde? En Massachusetts y Nueva York. 28 de agosto del 2025. En medio de la creciente violencia de odio antisemitas, una coalición interreligiosa de casas de adoración integrará un mensaje unido el 7 de septiembre. El momento es ahora para terminar con el antisemitismo y todo el odio basado en la fe. Desde la ciudad de Nueva York hasta San Francisco, las personas de fe en todo Estados Unidos participarán en una demostración histórica de unidad interreligiosa. Ya estos son movimientos de adoración en día domingo, mis queridos hermanos. Y el papado ya hizo el llamamiento de que los gobiernos, incluyendo el gobierno de Francia, que los políticos decreten leyes de acuerdo a la religión, de acuerdo a los dogmas católicos. Mire esta otra noticia del 25 de agosto. It says en inglés, shut it down, ciérrenlo, cierren ese lugar. Todos los domingos vienen a rezar fuera del centro de detención que le llaman el Lagarto Alcatraz. Esto es en Miami. Todos los domingos de todas las religiones vienen a rezar y los obispos a hacer misa aquí, en ese lugar donde están detenidos los migrantes que bajo la ley del presidente de Estados Unidos han sido puestos en detención. Cierren ese lugar, dice. ¿Cuándo hacen esto? Los domingos, días de venir a rezar y hacer la misa y otras cosas. Esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Para el 25 de agosto ya llevaba 3 domingos consecutivos en el que la multitud se congregaba para rezar, para escuchar misa también. Dice el titular, el Vaticano publica una nueva misa sobre el cuidado del medio ambiente. Y aquí nos dice el titular, misa celebrada
en Alcatraz, en el lagarto Alcatraz, para los migrantes católicos detenidos. Estas son las noticias que vienen de Miami. Mis queridos hermanos, según el libro de Hebreo, el Señor Jesús fue sacrificado una sola vez. Y el pueblo de Dios que aún se halla en Babilonia debe de entender que el sacrificio de la misa y aún la nueva misa que le llaman la misa ecológica, la misa por el medio ambiente, que son movimientos de acuerdo al Laudato Si, para que los gobiernos del mundo dicten leyes de cuidado al medio ambiente por medio de celebrar Eucaristía, o sea, la misa en día domingo. Pero queridos hermanos, debemos escuchar la palabra de Dios. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este es un mensaje urgente para que el pueblo de Dios se prepare. El pueblo de Dios que aún está en Babilonia, que salga de la confusión y que salga de Babilonia para no ser partícipe de sus pecados y asimismo no recibir parte de las 7 postreras plagas. Mis queridos hermanos, este ha sido el mensaje para esta ocasión. Mi deseo en mi corazón es que el pueblo de Dios se prepare tanto física, mental como espiritual. Y personas me preguntan a qué se refiere con el asunto físicamente. Hay un llamado que Dios ha mandado a su pueblo, salir de las ciudades también, porque las ciudades serán altamente azotadas. Viene una gran hambruna para todo el mundo. Las ciudades van a ser azotadas por causa de las abominaciones de Babilonia, por causa de que el mundo entero está en fornicación espiritual con la primera bestia de Apocalipsis 13. Nuestro deseo es adorar a Dios, seguir al Señor Jesús donde Él está, donde Él va. Y ahora, por medio de la oración, nos dirigimos al lugar santísimo, donde se encuentra nuestro Señor Jesús, llevando a cabo el juicio investigador. Que Dios nos ayude, que nos bendiga. Oremos. Querido Padre que esté en el cielo, gracias por hacernos saber de que muchas profecías se están cumpliendo. Rogamos, Padre, que nos ayude a prepararnos y así ser fieles a la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos. Queremos recibir al Señor Jesús en el aire. Nuestro deseo es que su voluntad sea hecha en nuestras vidas personales, en mi corazón y en el corazón de mis hermanos oyentes y videntes. Rogamos todo para honra y gloria del Señor Jesús y en el nombre del único Dios verdadero, en el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesús. En su santo nombre damos gracias y agradecemos de todo corazón. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por escuchar este mensaje y gracias también por participar en comunicar estos mensajes con otros hermanos. Que Dios les bendiga. Amén.